Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos nuevamente. El día está perfecto para todos nosotros. Iniciamos otra semana. Estamos contando 12 días del mes de mayo. Mayo es un mes que ha pasado un poco más lento que los otros 2 meses anteriores. Yo en marzo me la pasé profundamente enfermo, muy enfermo. Abril fue quizás en sus primeros días, desde los primeros días de abril, donde ya empecé a recuperarme un poco. Y bueno, luego ya a mediados de abril uno de los doctores pues me dio el alta. Yo decidí volver, bueno, no decidí yo, me llamó el director, me escribió, me escribía para saber de mí. Le comenté que me habían dado de alta y él me dijo, bueno, mira, yo tenía planificado esto para tal día, el 21, pero si no hay problema, tú puedes comenzar el lunes, el 14. Si podemos ya retomar otra vez el ritmo de vida que llevabas. Quizás te sienta mejor. Y discúlpame porque sé que hablamos otra cosa distinta a la que te estoy proponiendo ahora. Y volví el 14, ya un mes hará esta semana, nuevamente a mi trabajo, donde me siento, donde después de tantos años haciendo lo mismo, estando en una rutina diaria, pues es parte de mi día a día. Sé que algún día tendré que salir de aquí, dejar lo que hago, pero por ahora, siendo un hombre de 45 años, todavía me queda un poco de fuerza. Es parte importante, 26 años haciendo lo mismo casi todos los días, desde el año 99 a la fecha, viniendo a la radio, estando siempre en los afanes, en una cosa o en otra. Quizás ahora hago menos que lo que hacía al principio, he aprendido mucho, he tenido que aceptar que no sé tanto de lo que pensaba que sabía y humildemente tener que aprender y asumir las lecciones que para poder hacer las cosas mejor, tanto el mismo ejercicio diario que deja sus propias lecciones, como para quien trabaja, que te dice la dirección y la forma que quiere que tú hagas las cosas, pues enseñan. Entonces, a un mes casi de vuelta a esto, pues me siento más lúcido, me siento más vivo, me siento más tranquilo emocionalmente. Mi trabajo para mí es parte esencial de mi vida. No tanto por la exposición, sino por el ejercicio de la radio. No tiene que ver con lo que dices al aire, ni tiene que ver con quién te escucha, tiene que ver con sentarme en esta silla, organizar la cabina, venir, ver la música que está puesta, las cosas que están bien, los comerciales en su sitio, poner las promociones que van, pendientes de cada detalle. Yo soy muy esquematizado en mi espacio de trabajo. Todos los días las cosas tienen que estar de la misma manera. Desde hace 25 años, esta cabina la han remodelado en 25 años 2 veces y en ambas ocasiones he tenido que durar semanas adaptándome a, bueno, si calculamos la vez anterior que la remodelaron, luego cuando la cambiaron a lo que es ahora, y tuvimos un par de meses en otra cabina provisional. Eso fue para mí un parto, eso fue una locura. Pero igual me he acostumbrado, he trabajado en otros medios, estoy en otros sitios trabajando y es la misma disciplina, el mismo compromiso. Igual hago con la gente de Falla Media. Para mí los martes, 11 de la mañana, llegar allí, sentarme en el estudio, esperar unos minutos a Casals, casi siempre le espero, no es problema para mí en absoluto eso, porque tengo la tendencia siempre a llegar más temprano de la cuenta a los sitios. Igual se ha vuelto una rutina que tengo ya 3 años y es parte de mi vida. Mi trabajo, tanto allá como acá, son esas rutinas que le dan como sentido al día a día. Así que a un mes de la vuelta
al día a día, a la vida, a la cotidianidad, muy alejado de lo que las lenguas conspiranoicas plantearon que era mi vuelta a la radio, que era que me habían sacado de mi exilio de salud para venir a salvarle el culo a algún empresario que no conozco y que no tiene ningún vínculo con nuestra empresa, ni más allá del contacto y el conocimiento que los mismos empresarios pueden tener porque se conocen de un mismo rubro y comparten en espacios donde tienen que tener coincidencia. Trabajo en un sitio donde no me dan encomiendas. En 25 años en esta empresa nunca me han puesto una encomienda sobre mis hombros. He tenido siempre mi propia agenda. Nunca nadie me ha dicho a mí, mira, esto es lo que vamos a defender, esto lo no. Si en otra empresa es así, creo que es respetable, es otra empresa. Aquí, en la empresa de los Medranos, eso no existe. Hasta el día de hoy, 12 de mayo. Vine porque tenía que volver. Porque es mi trabajo, porque por muchos años he estado empleado acá. De no haber sido aquí, hubiese hecho el mismo esfuerzo en volver a donde sea que yo hubiese estado. Y bueno, acá hace un mes, pues ahí está. Por otro lado, quería hablar de la noticia que ayer circuló ampliamente en medios de comunicación, de que 4 comunicadores, periodistas, 3 de ellos y una comunicadora, han decidido presentar querellas penales contra comunicadores. Yo creo que esto es tarea de abogados, analizar el rumbo que esto pueda tomar. Son ellos Marino Zapete, Edith Feble, Altagracia Salazar, Maricela Álvarez. Pues ellos dicen que presentaron 4 querellas penales contra Juan Aníbal Arrendel, Alfredo de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Cázar García y Aquiles Jiménez Fernández. Ellos aseguran que estos comunicadores han emitido señalamientos públicos reiterados sin sustento, afectando su honor, su dignidad, y que dichas afirmaciones trascienden el ámbito legítimo de la libertad de expresión. Yo creo que vivimos en República Dominicana, que nosotros aspiramos a ser un estado de ley y orden, y donde el debido proceso y las garantías de la ley estén dadas para todos. Si estas personas se presumen a sí mismas afectadas y la ley le garantiza a ellas un espacio de reclamo por esta afectación, tienen todo el derecho a darle curso a estas reclamaciones al amparo de lo que la ley establece. Pero no quiero perder la oportunidad para hacer algunas consideraciones de más que de 4 de ellos, de 3, porque puedo decir, sin ánimo de que no comparto, no coincido con la mayoría de ideas que defiende, que he visto pocas veces, o casi ninguna, a Edith Febles desproporcionarse en sus señalamientos como profesional de la comunicación respecto a otras personas. Yo puedo estar en desacuerdo con la postura de ellas, y eso es legítimo, pero debo decir que como profesional, una mujer que tengo más de 25 años, escuchándola en los medios, empecé a escucharla en la Z101, por allá por el año 99-2000, cuando estaba de 6 de la mañana a 7, estuvo mucho tiempo acompañando a Willy Rodríguez en ese proyecto. Edith Febles era una Nobel periodista en ese momento y ha destacado y a lo largo de los últimos 25 años pues acompañó a Alicia Ortega, ha estado en su propio proyecto y ha estado trabajando últimamente en el Día. Y puedo decir que como profesional es una profesional muy articulada, aunque en el plano ideológico no estemos de acuerdo. Creo que hace un trabajo muy profesional. Tiene todo el derecho a defender la idea que ella le dé su maldita gana, porque para algo somos una república donde se garantiza la libertad igual que todos los demás. Ahora, los otros 3, que he tenido el chance de verles a lo largo de los últimos 25 años en los medios de comunicación,
excepto María Cela, que creo que anda un poco como una veleta, casi siempre desorientada. Esa es mi opinión. En términos particulares hemos tenido diferencias de criterio desde hace mucho tiempo. No es de mis afectos. No es que tampoco en términos personales yo sienta ningún desagrado por ella, pero no es alguien que yo me siente o yo busque la oportunidad de esperar cuál es su postura sobre un tema para yo escucharla y formarme un criterio. Respeto la libertad que tiene, igual que Edith, de defender lo que a ella le dé la gana. Ahora, Marino Zapete, que le conocí cuando fungió como vocero de la policía en la década de los 90, en el gobierno de Leonel Fernández. En aquel gobierno, Marino fue cercano a ese gobierno. Luego, en el gobierno de Hipólito, Marino tendría un evento que protagonizó, que fue unas denuncias que él hacía en un programa que tenía, y todavía tiene, en el Canal 45, donde él señalaba que una casa que estaba haciendo Hipólito Mejía en Jarabacoa, siendo presidente, una casa que estaban construyendo sus hijos junto a Hipólito en ese momento, era producto de la corrupción, y que había un empresario de Santiago que le estaba pagando un favor empresarial, una casa que para el momento no costaba ni 700,000 pesos, que la estructura de acero estaba siendo construida por una empresa que es archiconocida en el país, y para la época no era tanto, pero ayudó a que se conociera más, Acero Estrella. Y eso devino en un exceso del presidente de entonces, Hipólito Mejía, y del jefe de la policía de entonces, de apresar a Marino Zapete, y esto llevó a una protesta frente al Palacio, donde fueron una cantidad de periodistas afectos al PLD, incluidos allí Martínez Pozo, Eury Cabral y una playa de periodistas cercanos al partido que entonces era oposición, el Partido de la Liberación Dominicana. Estamos hablando de los 4 años de Hipólito, en el tramo cerca de la mitad del gobierno. Pero allí fue donde conocí esa lengua viperina, incisiva, de Zapete, maledicente. Altagracia Salazar era una periodista que yo conocía porque la veía en un programa de televisión producido por Juan Bolívar Díaz, de mucha categoría, llamado Jornada Extra. Jornada Extra era periodismo investigativo, era un programa muy interesante. Debo decir, no interesante, era un programa muy bueno. Allí confluían periodistas de altísimo nivel, gente que hoy disfruta y goza de una grandísima reputación. Y Juan Bolívar Díaz indudablemente ha sido un gran armador, un gran director de medios, y como director de ese programa, pues allí tuvo un gran programa que fue galardonado en varias ocasiones por el trabajo de primer nivel que hacía. Allí conocí del trabajo de Altagracia. Yo era un adolescente, no vivía pendiente previo a esto del trabajo de nadie. Luego ella pasó a Supercanal, pasó por CDN. Estoy hablando de mediados de los 90 cuando le conozco, 94, 95. Pasa luego a CDN, luego pasa a Supercanal, luego de allí sale y termina en Teleantillas. Y en Teleantillas hacía un programa que llamaba Tempranito Todavía, algo así, Tempranito, una vaina, un programa en la madrugada a las 5, y empecé a trabajar en este horario, y antes de salir de mi casa yo ponía ese programa. Salía a las 5:30, el programa comenzaba a las 5, veía la primera media hora del programa. Y allí también empecé a disfrutar de la lengua viperina de Altagracia Salazar, que ya ha llegado el gobierno de Leonel Fernández, utilizaba muchos epítetos para referirse al presidente Fernández: perínclito, el diablo, aquello, lo otro, un montón de vainas. Y tanto Zapete como Altagracia siempre fueron personas muy críticas del PLD. A veces críticas con razón, a veces otras críticas sin razón. Muchas veces estuve cerca
o de acuerdo con las posturas por una cuestión de la cercanía en cuanto a simpatías y en cuanto a adversión a muchas de las decisiones del PLD, pero con el tiempo, sobre todo a partir de 2007 hacia acá, me di cuenta de que había una carga altísima de resentimiento en lo que en un programa y en el otro se expresaba, y dejé de consumirlo. Dejé de verlos. Igual pasó con un tramo del programa de la Z101 en la mañana, que habían unos comunicadores que eran insufribles en cuanto todo estaba mal. Igual en el 2011 dejé de escuchar esa estación de radio camino a la emisora, y me hizo bastante bien porque llegaba de mejor humor. Pero estos comunicadores que han hecho uso y abuso de la libertad de expresión, estos dos últimos, se sienten afectados. Claro está, tienen todo el derecho, toda la libertad que le asiste para reclamar en justicia aquellos agravios que ellos entiendan que mancillan y que maltratan su reputación. Pero ellos nunca han reparado en pasarle por encima y pasarse por el culo la reputación, el buen nombre de quien a ellos le dé la gana. Y basta con hacer cualquier revisión en YouTube, en TikTok y donde sea que usted busque corte tanto de Marino como de Altagracia Salazar, donde ellos hacen uso y abuso de esa libertad. Y nadie, por lo menos de los que los de forma más consuetudinaria, ellos han machacado con toda su maledicencia, con muchas de las falacias, sofismas y mentiras que han dicho, no le han demandado. Pero corren con suerte. Y qué bueno que no lo han demandado, porque al mismo tiempo es la demostración de que tenemos en algunos grupos políticos individuos que tienen una piel bastante gruesa y que resisten, que son tolerantes, que han aprendido a vivir en el entorno de libertad abusiva en el que vivimos en República Dominicana. Y usted puede estar de acuerdo con ellos y con todo lo que dicen, y yo no creo que sea gente que no razone, o que en muchas ocasiones, quizás la mayoría, lo que plantean sea sesudo, sean críticas válidas, sean críticas admisibles. Pero ¿qué ha pasado en República Dominicana y en muchos países de Latinoamérica? Los periodistas han llegado a creerse, los profesionales, los graduados de la universidad, los que están colegiados, que ellos son los portadores de la verdad y son dueños del derecho a expresarse en los medios de comunicación, que lo tenemos todos, los que tienen título y los que no. Que comunicar no es un ejercicio exclusivo de gente que se gradúe de la carrera de comunicación. Es una garantía, es un derecho, es una libertad que da la Constitución de la República Dominicana. Que ser periodista profesional con el tiempo se ha ido profesionalizando y se han ido organizando, y qué bueno que es así, y que aquel que quiera llamarse periodista deba de haber cumplido un mínimo de formación para poder ejercer la profesión, colegiándose y estando amparado por un título y un S4 emitido por el Estado Dominicano. No veo mayor problema con eso. Pero el derecho de comunicar es de todos. Y esta gente se ha hecho dueños de lo que deciden quién es serio y quién no es serio. Quién es un interlocutor válido y quién no. Marino es un gran periodista, un hombre muy bien formado, con una profundidad intelectual demostrada en los libros que ha escrito, muchos de ellos malediciendo de mucha gente, del PLD, del partido al que fue afecto. Marino Zapete es un personaje del periodismo que su historia
es conocida dentro de los círculos periodísticos por todo el mundo, un hombre que ha trabajado y ha hecho una carrera y ha construido un nombre en base a su propio sacrificio. Pero no es el dueño de la verdad, no es el periodista más serio, ni es el hombre más serio de la República Dominicana, como no lo son ninguno de los otros tres. Son personas comunes y corrientes que tienen la oportunidad que otros dominicanos no tienen de estar expuestos públicamente, de enfrentar el poder, de exponer en muchas ocasiones verdades incómodas sobre quienes ejercen el poder, pero no son santos caídos del cielo, no son infalibles, no son almas puras, carentes de pecados, incolumes, no, son seres humanos, igual que yo, igual que tú, igual que todos, falibles, con vicios, debilidades y faltas. Y tienen el derecho, sin importar lo que hayan dicho, porque dentro de lo que están ahí mencionados como demandados, creo, porque lo conozco, que hay una cuestión de estilo. El caso de Alfredo tiene un estilo muy particular de hacer comunicación que a veces raya en el exceso. Igual mi amigo Pedro Manuel Casals también tiene una forma distinta de hacer comunicación. A Juan Arrendel y a Aquiles Jiménez no le conozco. A Aquiles lo conozco por las redes, no le conozco como persona, no le he tratado. A Juan Arrendel le conozco porque le veía como reportero en noticiarios de televisión. Pero igual, si estas personas han cometido excesos al amparo de la ley, existe la libertad y el derecho de estas personas a exigir una reparación. Reparación que de sus propios excesos a ellos, los agraviados en el pasado, no le han exigido. Nos vemos en un próximo video.